Ok chicos, continuando con el tema de física de la corriente eléctrica y la ley de Ohm, hoy vamos a tratar la parte práctica, es decir, vamos a desarrollar unos ejercicios donde aplicaremos el enunciado de la ley de Ohm y sus variantes en forma de ejercicio. Comenzamos con la ecuación de la ley de Ohm. En la ecuación de la ley de Ohm tenemos que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Sus variantes son que cuando realizamos, conocemos la resistencia y nos piden, por ejemplo, el voltaje, tenemos que hacer un despeje, donde nos puede crear estas variantes. Intensidad igual a voltaje sobre resistencia, y nos puede quedar también que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Estas tres fórmulas principales son las que vamos a utilizar para resolver los ejercicios de la ley de Ohm. Entonces, estas tres son las variables que podemos utilizar para resolver ejercicios donde se involucre la ley de Ohm. Sabemos por el enunciado que la ley de Ohm en la resistencia es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la intensidad de la corriente. Ok. Eso es en un conductor eléctrico, es decir, un elemento o un material que conduzca la corriente eléctrica. Y en ella se aplican entonces intensidad igual a voltaje sobre resistencia, voltaje igual a intensidad por resistencia. Entonces esto cuando tenemos un conductor que no sabemos sus características, es decir, qué tipo de elemento es. Pero cuando conocemos la naturaleza del elemento, es de donde circula la corriente, es decir, si es de cobre, si es de aluminio, si es de oro, etc., tenemos que utilizar esta fórmula. Resistencia es igual a la resistividad del elemento, es decir, el grado de oposición que tiene ese elemento a ser atravesado por la corriente eléctrica. La longitud, es decir, el largo que tenga ese elemento y su área. Ahora vamos a resolver el siguiente problema, donde aplicaremos la fórmula ya vista. El problema dice así: se tiene un conductor de cobre cuyo diámetro es de 3 milímetros y su longitud es de 1000 kilómetros. Calcular A, su resistencia, B, el diámetro de otro conductor de aluminio para que posea la misma resistencia y longitud que el conductor de cobre, y C, la corriente que circula por el alambre de cobre cuando es sometido a una diferencia de potencial de 60 voltios. Bueno, siendo los datos que tenemos un diámetro de 3 milímetros, tenemos que una longitud de 1000 kilómetros, me piden la resistencia de ese alambre de cobre, me piden como segunda incógnita el diámetro pero de un alambre de aluminio que tenga la misma resistencia que del cobre, y me piden por último la corriente que circularía por él si es sometido a una diferencia de potencial de 60 voltios. Entonces, tenemos, como son tres preguntas, tres incógnitas, tenemos que comenzar una por una. Primero vamos a buscar la resistencia del alambre de cobre. Ok, entonces, lo primero que resolvemos es la resistencia del alambre de cobre. Para ello utilizamos la fórmula resistividad igual a longitud por área. Tenemos la resistividad, tenemos la longitud, pero no tenemos el área. Como no tenemos el área, la calculamos utilizando como una figura circular pi por radio al cuadrado. Como no tenemos el radio, tenemos que calcular donde el radio es la mitad del diámetro.
Esto es matemática, figura geométrica. Área, como es un círculo, pi por radio al cuadrado. Radio es la mitad del diámetro. Entonces, estas son las fórmulas a utilizar. Comenzamos a calcular primero el radio. Conocemos el diámetro, que como se les dijo aquí, es 3 milímetros, pero ese radio hay que expresarlo en metros. Entonces, utilizando nuestra calculadora, llevamos los 3 milímetros a metros, dividiéndolo entre 1000. ¿Por qué? Porque recuerden que un metro tiene 100 centímetros y un centímetro tiene 10 milímetros. Entonces debemos de dividir 3 milímetros, que era el dato principal, entre 1000. Y me da lo siguiente. 3 por 10 a la menos 3. 3 por 10 a la menos 3 metros. Entonces tenemos que el diámetro, luego de llevado de milímetros a metros, nos da 3 por 10 a la menos 3 metros. Y se divide entre 2 y tenemos que el radio es igual a 1,5 por 10 a la menos 3 metros. Conocido el radio, podemos calcular el área. Pi por radio al cuadrado. El radio es este, 1,5 por 10 a la menos 3 metros elevado al cuadrado. Efectuamos las operaciones matemáticas. Resolvemos la potencia elevándolo al cuadrado. Me va a dar 2,25 por 10 a la menos 6 y lo multiplicamos por pi. Sabemos que pi vale 3,14. Eso me da 7,06 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Es decir, vuelvo a repetir, elevamos este valor al cuadrado. El resultado lo multiplicamos por el valor de pi y me dio el área. Conocido el área, procedemos a calcular la resistencia. Ok, con los datos ya obtenidos, es decir, el área, podemos calcular la resistencia del cobre. Conocemos que la resistividad del cobre, según la tabla de resistividades, es 1,7 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Por la longitud. La longitud que nos dieron en el problema eran 1000 kilómetros. Esos 1000 kilómetros tenemos que llevarlos a metros, porque no podemos trabajar con kilómetros. Y entonces, llevando 1000 kilómetros a metros, nos daría que sería 1.000.000 de metros entre el área. Colocamos entonces el área, que sería 7,06 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Utilizando nuestra calculadora, resolvemos. Colocamos 1.7 exponente menos 8 por 1.000.000, que son la longitud, y lo dividimos entre el área, 7.06 por 10 a la menos 6. Y el resultado, 2407,93 ohmios. ¿Por qué ohmios? Porque metro con metro se cancela, metro con metro se cancela. Y me queda la unidad en la cual está expresada la resistencia. Ok, ahora con la parte B del ejercicio, hay que calcular el diámetro de un conductor de aluminio. Como sabemos, el diámetro es 2 veces el radio, pero no conocemos el radio.
Pero el radio lo podemos calcular de la fórmula del área, pi por radio al cuadrado, haciendo un despeje en el cual el radio es el que vamos a encontrar. Como está acompañado de un cuadrado, debemos colocar raíz y a pi que está multiplicando pasaría dividiendo. Ajá, pero no conocemos el área. Como no conocemos el área, nos vamos a la fórmula principal, resistencia del aluminio, porque se dice que es la misma que del cobre, va a ser igual a la resistividad, pero del aluminio, por la longitud, que era la del cobre, ahora va a ser la del aluminio, entre el área. Y simplemente realizando el despeje, el área que está dividiendo pasa multiplicando. Luego, la resistencia que va a multiplicar el área tendría que pasar a dividir, quedándome la fórmula de esta manera. Entonces, calculamos el área. Con el área calculamos el radio y con el radio calculamos el diámetro. Entonces comenzamos calculando el área. Tenemos que la resistividad del aluminio es 2,8 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, por la longitud, que sería la misma que era el cobre, es decir, 1.000.000, y entre la resistencia que nos dio hace rato. Recordemos que la resistencia que nos dio fue de 2.407,93 ohmios. Ok, entonces volvemos a utilizar nuestra calculadora. Simplemente multiplicamos y luego dividimos. 2.8 exponente menos 8 por, me da 0,028 entre 2.407,93. El área que me dio 1,16 por 10 a la menos 5. Vean, ohmio con ohmio se va, metro por metro, metro cuadrado. Es importante recordar que el área se expresa en metros cuadrados. Luego calculamos con el área el radio. Aplicamos nuestra fórmula. Área, que la acabamos de determinar, entre pi y dividimos y luego extraemos la raíz. Eso me da 1,92 por exponente menos 3, es decir, por 10 a la menos 3 metros. Para finalizar, ya tenemos el radio. Ahora simplemente calculamos el diámetro. El diámetro de ese conductor de aluminio, que es 2 veces el radio, sería 2 por 1,92 por 10 a la menos 3 metros. Y tendríamos como resultado final que el diámetro de ese conductor de aluminio es de 3,84 por 10 a la menos 3 metros. Para finalizar el ejercicio, en la tercera parte del ejercicio decía que había que calcular la intensidad de la corriente que circula por el alambre de cobre cuando tiene una resistencia como la que calculamos y es sometido a un voltaje de 60 voltios. Entonces, aquí sí aplicamos la ley de Ohm. Intensidad igual a voltaje sobre resistencia. La resistencia que acabamos de obtener.
Simplemente sustituimos, como el voltaje que me dicen son 60 voltios, la resistencia 2407,93 ohmios, efectuamos la operación matemática y el resultado que me da es 0,024 amperes. Recuerde que la intensidad de la corriente se refleja en amperes. Para finalizar, recordemos que los ejercicios tenemos que irlos sacando paso a paso y tener bien configurada nuestra calculadora científica para que los cálculos nos den de la manera correcta, y aprender cómo se utiliza la calculadora científica para colocar estas cantidades, los exponentes, el pi, entre otros. También en la guía va a estar desarrollado 2 ejercicios adicionales para que tengamos un abanico de posibilidades para resolver los ejercicios asignados en la guía de ejercicio, que va a ser 3 ejercicios en los cuales aplicaremos estos fundamentos explicados. También se recomienda que veamos nuevamente los links que se dejarán como material de apoyo para la resolución de estos mismos ejercicios.